esta conferencia. Este es un acuerdo, un convenio espiritual y académico que hemos llevado adelante con el Departamento de Teología y la Facultad de Ciencias Sociales y a la Cátedra de Igualdad de Género de la UNESCO, que ahora tengo a bien dirigir, ¿no? Y bueno, es una alegría porque venía la profesora Videgaín, que ahora ustedes la van a escuchar, es una excelente ponencia la que va a presentar, y uno de los temas que siempre se señala es la aparente irreconciliabilidad entre los trabajos de género, las mujeres y la fe cristiana, ¿no? Y sin embargo no es así. Nosotros desde los estudios de género y también desde la Facultad de Ciencias Sociales hemos tenido presencia muy importante de teólogas feministas que han venido de diferentes partes del mundo y que han hecho justamente este enlace, ¿no?, entre las preocupaciones de la fe cristiana y las preocupaciones sobre la situación de la mujer. Y esto se ha visto más aún resaltado luego la visita del Papa Francisco, ¿no? Porque, bueno, hicimos un aula magna después de la semana tras las huellas de Francisco o algo así, y un poco recuperando los temas que el Papa Francisco había tomado, había resaltado en su visita al Perú. Y uno de ellos, bueno, uno era por supuesto el tema de un mundo posible, un mundo saludable, el tema del medio ambiente, el tema de la corrupción y el tema de la mujer, ¿no? Entonces, ya en mayo tratamos este tema que nos parece muy importante a nosotros desde la cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales y con nuestros compañeros, nuestros queridos compañeros de teología. Entonces, un poco se trata de esto, ¿no? Acá hay una cita del Evangelii Gaudium. Le agradezco a Juan Miguel. ¿Ya se fue? Ah, no, está. Que señala, ¿no? Porque reconocemos, dice, que todavía es necesario ampliar los espacios por una presencia más incisiva en la Iglesia. La doctora Videgaín propondrá una lectura de la historia de la Iglesia latinoamericana desde la perspectiva de las mujeres, mostrando los episodios y procesos donde se ha reconfigurado su rol público y reconociendo sus aportes muchas veces silenciados. Asimismo, ofrecerá una reflexión crítica sobre el presente, dando cuenta de las posibilidades y los obstáculos para pensar un real reconocimiento de las mujeres en la vida de la Iglesia y de las sociedades latinoamericanas. Entonces, eso está, como verán ustedes, muy prometedor, y ahora lo dejo a Pipo para que presente a la profesora. Gracias, Patricia. Conozco a Ana María hace buen tiempo, ¿no? Cuando ella vivió acá, sobre todo. Ella es laica uruguaya, y fue activa participante, justamente en la época en que nos conocimos, de los movimientos estudiantiles católicos de su país, pero además con participación en los movimientos correspondientes de América Latina y del planeta, podría decirse. Es testigo de la emergencia de la teología de la liberación en los años 68 y siguientes. Yo la conocí un poquito después. Ella es doctora en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, cuando existía solamente la sede de Lovaina, ¿no? Ahora hay dos, una se habla en inglés porque nadie sabe el otro idioma, flamenco, y la otra se habla en francés. Durante más o menos 20 años trabajó en la Universidad de los Andes como docente, claro, y en la Universidad Nacional de Colombia, y fue colaboradora del Consejo Episcopal Latinoamericano, que tiene su sede en Bogotá. Actualmente trabaja, ya hace un tiempito, en el Departamento de Estudios Religiosos de la Florida International University y dirige el Centro para Investigación de América Latina y el Caribe en dicha universidad. Sus trabajos se han concentrado en la relación entre religión y política en América Latina y el Caribe, y especialmente en la reconfiguración del rol público de la Iglesia Católica Latinoamericana después del Vaticano II, terminado hace 53 años,
y como parte del contexto político en los años 60 y 70. Una de sus líneas de investigación es la que motiva esta invitación, es la presencia de las mujeres en la historia del catolicismo latinoamericano reciente. Y quizás tenga que enfatizar el catolicismo latinoamericano porque es diferente y más amplio que el del Perú. Gracias. Ana María, a ti la palabra. Ella va a tratar, el tema de participación y protagonismo de las mujeres en la historia del catolicismo latinoamericano. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos por venir y a todas. Yo quisiera, pues pensando en esta presentación y dado el contexto de en esta universidad, en el CAPU, en la Facultad de Teología y los estudios de género, de alguna manera compartir los trabajos que he hecho últimamente y las preocupaciones y mi presentación en algunas actividades dentro de la propia iglesia, sobre todo retomando lo que decías que parece que ha sido una discusión presente aquí, de cierta incompatibilidad entre el tema de las relaciones de género, la discusión que se ha venido dando y el cristianismo. A principios del año, o mejor dicho, a finales del año pasado, recibí una invitación que a mí me sorprendió mucho, porque nunca supe por qué ni por de dónde vino, y en cierta forma me preocupó bastante, que fue directamente del Vaticano, de la Comisión para América Latina, la Comisión Pontificia para América Latina. Porque el Papa Francisco había resuelto desde hacía un tiempo que había que tratar el tema de la mujer en la iglesia y en la sociedad latinoamericana. Había elegido ese tema y había pedido que esa discusión no se podía hacer entre los cardenales y los obispos, sino que había que invitar a mujeres de la iglesia latinoamericana. Bueno, y ahí llegué con otras 12 mujeres, o sea, éramos más o menos el número más o menos igual de hombres y de mujeres como había pedido el Papa. Algunas vinculadas con actividades, muchas de ellas actividades de la iglesia, distintos organismos y movimientos, pero otras simplemente profesoras universitarias, como el caso mío de María Elvisa Aspe, de México, que es la directora de Historia de la Iberoamericana. Para mí era un desafío porque yo tampoco sabía, es una invitación un poco extraña, ¿no?, para un profesor universitario. Yo no estoy, es decir, aunque estuve muy vinculada y sigo con una relación muy estrecha con la gente, con los amigos de los movimientos, no estoy participando activamente en nada de ello. Y mi vinculación siempre ha sido porque trabajo temas de historia de la iglesia, temas del laicismo, temas de problemas de laicidad, temas así, puntos puntuales. Y obviamente la historia de las mujeres sí para mí ha sido una preocupación, la historia de las mujeres latinoamericanas, y en particular hice un trabajo largo sobre la vida religiosa femenina. Entonces, la ponencia que tal vez algunas llegaron a tener, y si no, pues la podemos compartir, fue pensada no para un público como este, fue pensada para el centro del patriarcado. ¿Cómo hablarles a ellos? No por mí, yo les decía, no por mí, por lo que yo pudiera decir, ni el impacto, sino porque de alguna manera yo pensaba que sí era abrir una puerta de diálogo, que creo que era importante. Y creo que es importante, y fue lo primero, dije, bueno, lo único que puedo hacer acá es hablar de lo que yo sé, lo que he mirado, lo que sé que es historia, y muy honestamente desde donde yo lo pienso. El primer punto de partida para mí es el tema, y ahí es que yo no veo que sea irreconciliable, todo lo contrario. Si Jesús viviera hoy sería feminista.
Al contrario, es un contrasentido que uno sea machista y cristiano. Si uno lee el Evangelio, si traten de leer el Evangelio, cómo es la relación de Jesús, y en el contexto histórico en el que él vive. Él rompe totalmente con la cultura de su época. Él tiene una relación totalmente horizontal, amistosa con las mujeres. No hay un solo rasgo de discriminación. Es decir, eso es lo que hace que para mí el mensaje tenga sentido y así se lo dije, y siga siendo parte, siga considerándome cristiana en ese sentido, y el mensaje es válido y puede ser también no solamente una fuente de aceptación de ese mensaje, sino que el mensaje nos da elementos para pensar de que justamente otras relaciones son posibles y otro mundo es posible a partir de ese mismo mensaje y de vivir ese mensaje. Ahora, desde el punto de vista, ya ubicándolo en la historia de América Latina, evidentemente también el tema del protagonismo de las mujeres, aunque las mujeres hayan sido invisibilizadas, es enorme. Es decir, uno de los temas que más se han recalcado en los documentos, en el documento de Medellín no hay mucha referencia a la mujer, solamente hay una mención en el de justicia directamente, en el que se habla de que la mujer está reclamando por su dignidad y se reconoce ese derecho a la dignidad. De hecho, yo creo que en el concilio también abrió muchas perspectivas que a las mujeres que entramos en las universidades después del concilio en los 70 nos abrió una perspectiva nueva, y las mujeres ya después entramos fuertemente en el mercado laboral y hubo un cambio grande en ese periodo para las mujeres. Pero yo creo que el concilio incluso hizo más que Medellín por las mujeres, diría yo. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí fue del que sí retoma el tema mucho más directamente es Puebla, cuando habla del tema del mestizaje. Y es en ese sentido que en el mestizaje me parece que ahí, a partir de ahí sí hay una reflexión. Voy a tratar de ser sintética, porque me suelo enrollar, como dicen mis hijas, y además me gustaría más bien escucharlos también a ustedes. Ahí sí que me parece que hay un protagonismo muy grande, porque los europeos para poder, y después los africanos también, para poder sobrevivir en este continente, tuvieron que contar con la tradición milenaria de aquí. Es decir, ¿qué podían comer? ¿Cómo se curaban de enfermedades nuevas? ¿Cómo sobrevivían a los problemas de la naturaleza? Si no era apropiándose del conocimiento que ya las comunidades locales tenían. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estuvo el tema de como ustedes saben, de la toma y el abuso, en muchos casos, de esas mujeres. En otros casos, las tomaron por esposas por mandato de la propia Isabel, porque pensaban que era una de las formas de hacer un mundo similar al de España y más unido con el de España, era que hubieran matrimonios como hacían en Europa. O sea, las mujeres eran, desde la época romana también, una pieza en las familias para hacer alianzas. Entonces, de una forma u otra, la mujer indígena fue abusada y violentada, pero fue también la que resistió más ese proceso de invasión que se produce en el siglo XVI, con todas las dificultades que ello trajo. Las mujeres fueron las que aguantaron, en gran parte por sus propios hijos mestizos. Entonces se produce en todo ese periodo un mestizaje en el que la mujer va a ser central, el cuerpo de la mujer es central. La mujer es central en ese periodo, es la que pasa toda esa formación.
Y esa centralidad en el mestizaje, que es retomado, como digo así, porque es por donde los intersticios, normalmente en ese mestizaje, en los intersticios que deja esa cultura, porque el mestizaje no es solamente biológico, es un mestizaje cultural, en el que se va a transmitir la fe y lo que se va a poder establecer. Y es lo que le va a dar un sabor, una caracterización muy particular a nuestro cristianismo. Y de hecho, ustedes pueden ver las diferencias entre nuestras regiones en América Latina, de cómo se ha recibido ese cristianismo, no es lo mismo en México que en Colombia, que en Perú o que en el Río de la Plata. Tiene mucho que ver con esa cuestión. Y evidentemente esa tradición, la tradición religiosa y ese papel de las mujeres también en ese comienzo de mestizaje también fue dramático, porque, y es uno de los problemas que me parece graves, que tienen que ver con el problema del bastardaje. Es decir, por una parte el matrimonio, no es que aburrí mucho con esto, pero el matrimonio es una institución, para los historiadores, muy reciente, es el último de los sacramentos, pero no es por la parte religiosa, sino es la cuestión social. O sea, el matrimonio aparece como una necesidad del desarrollo de la sociedad emergente después del periodo medieval, es decir, la sociedad burguesa basada básicamente en contratos, empieza a tener muchísimo más preocupación de relaciones y sobre todo para consolidar los problemas de patrimonio. Entonces, es un problema mucho más relacionado con el Estado y la organización de los estados nacientes, en el que la familia va a cumplir un lugar, más que un problema religioso. La Iglesia va a entrar, o se la va a buscar para que legitime. Incluso en Trento hay una discusión muy grande de los obispos, muchos obispos no querían aceptar, porque uno de los problemas graves era, o de los problemas que se tenían que enfrentar era por el problema de las dispensas, o sea, hasta dónde y cómo investigaban realmente que no había matrimonios previos, por ejemplo, y todos los problemas. Bueno, no, de hecho, digamos, y lo que me parece a mí que es importante es que el matrimonio es una institución nueva en Europa cuando llegan los europeos, pero además es una institución en el que el hombre y la mujer son medidos de manera distinta. Es decir, al hombre tenía la obligación de estar en la casa, tenía la obligación de mantener su casa, atender a su familia, a su mujer, pero no se le amonestaba en ningún momento porque tuviera relaciones extramatrimoniales. O sea, había una aceptación un poco de esas relaciones por fuera. Y eso va a ser... perdón, si puedes apagar esa luz, sí, te agradezco. Porque me da justo en los ojos. Entonces, es decir, ya esas relaciones, es decir, como venía armándose el matrimonio, cuando llegan los europeos se encuentran además que no había una sola manera de matrimonios en las sociedades nativas. Fue una gran dificultad cómo entender y cómo considerar las relaciones matrimoniales y establecer el matrimonio monogámico. Sí. Pero a lo que quisiera apuntar es que esa cultura de tener un doble estándar para el varón y la mujer, es decir, va a continuarse aquí. Pero no solamente se va a continuar, sino que va a ser un elemento que está totalmente vinculado con el proceso de racialización de nuestras sociedades. O sea, todo el tema del sistema de castas que se crea, también va a hacer que entonces el varón de la élite va a tener el derecho a tener relaciones extramatrimoniales, pero la mujer es la que tiene que mantener la seguridad para no dividir el patrimonio, la seguridad de los hijos y la legitimación.
pero a su vez, para las mujeres de otros sectores sociales, tener una relación con un hombre de la élite aparentemente les daba más poder que con él. Es decir, se crean entonces, para no entrar en que quiero mencionar otras cosas, la forma como entra la institución del matrimonio, totalmente relacionada, se va a ayudar a establecer esa sociedad de clases. Además, establece el tema de la pureza de sangre, que en España además para esa época había sido un problema muy importante por el problema, toda la discusión que hubo con la expulsión de los moros y judíos y toda la discriminación. Es decir, la modernidad que justamente se inicia ahí nos trae una cantidad de dificultades, por decirlo así. A eso se suma también en otro espacio, un poquito después, o sea, en el ya 16-17, todo el desarrollo de la ciencia y cómo la ciencia va a también pensar esas relaciones. Y cómo la ciencia se va a no solamente con relación a la mujer, sino cómo la ciencia va a empezar a considerar a la naturaleza. Entonces, tanto la naturaleza como la mujer van a ser elementos de dominio. Y la idea de la ciencia va a ser poner la ciencia y la técnica en función de la producción de beneficios. La mujer para producir brazos que eran necesarios para el trabajo y la guerra. Y la ciencia en función de también de crear más beneficios para el sistema del desarrollo capitalista que está procesándose en ese momento. Entonces, hay una situación que se va a ir constituyendo tanto desde el punto de vista religioso como en la sociedad civil, de situación de considerar a la mujer como minusválida y enfocarla, orientarla básicamente en su función de progenitora. Y entonces, esto va a seguir reforzándose. Es decir, lamentablemente el siglo de las luces no nos trae muchas luces a las mujeres. Es decir, el positivismo fue, y el 19 es lo mismo, el positivismo fue tremendo. Las mujeres somos consideradas que tenemos, es decir, ahí vienen razones de tipo de las ciencias naturales en que justifican que las mujeres tenemos un cerebro más pequeño. Claro, las mujeres en general somos más pequeñas que los varones, pero no tenían nada que ver una cosa con la otra. El hecho es que justificaron con razones científicas también esa minusvalía de la mujer. Y entonces, en la medida en que hay todo un discurso que siempre es de esa predominancia masculina, es decir, va a fortalecer esa ideología y va a fortalecer ese machismo. Pero además el otro problema que venía mencionando, el problema del bastardaje en América Latina, va a ser muy dramático porque la mamá se va a convertir en todo. Como ustedes saben, o sea, la celebración de la madre y la vida, la mirada que hay sobre la madre en unas posiciones bastante incómodas, por otro lado, para las mujeres. Pero por otro lado, hay una infantilización que se hace del varón y de la paternidad del varón, y ese abandono de su papel. Entonces, estas relaciones que hemos heredado, es decir, hace que sea fundamental repensarlo. Por otro lado, la historia nos permite mostrar que hay instituciones que se crearon en determinado momento histórico por determinadas razones que evidentemente hoy sabemos que no nos han beneficiado, no solamente a las mujeres, tampoco han beneficiado a los varones. En última instancia, no han beneficiado a los seres humanos, que son totalmente necesarios de repensar. Y de ahí es que es posible repensar, me parece, totalmente las relaciones de género. Pero además es necesario repensarlo dentro del contexto de un modelo de desarrollo que se va a ir estableciendo y se va a ir dando, que ha sido totalmente negativo también para la naturaleza. Es decir, es el mismo discurso, ¿no?, que va a ser totalmente contrario, y es el que justamente hoy nos ha mostrado que estamos en una situación límite y que necesitamos repensar. Es decir,
Y en ese sentido me parece que no hay, que ha habido esfuerzos de distintos aspectos que son benéficos, que podemos retomarlos y que permiten un diálogo. Ahora, desde el punto de vista de la vida de la Iglesia es curioso, no sé si es tan curioso, pero decir, la presencia femenina ha sido enorme. Y ha sido enorme también, digo que no es curioso, también yo creo que hay razones históricas. Por una parte, creo que el mensaje, si alguien lo lee, una mujer lo lee, lee el mensaje, no las interpretaciones que hacen los varones, sino si se acerca al mensaje medianamente, puede identificarse con ese mensaje cristiano. Pero además, es decir, ha habido momentos, por distintos procesos, en el que las mujeres han sido llamadas a ser parte de la vida de la Iglesia. Bueno, han sido llamadas o ellas mismas han creado. Por ejemplo, las comunidades religiosas femeninas van a tener un gran desarrollo en el siglo XIX, porque las mismas mujeres desde el siglo XVI empiezan a ver que con los procesos de urbanización hay unos procesos de empobrecimiento y de dificultades y de miserias que hay que atender. Y así es como empiezan las primeras, la vida de San Vicente de Paul, y el drama de estas mujeres que quieren trabajar, ayudar a la gente más desvalida y más vulnerable, es que para ser parte de congregaciones religiosas les imponen la clausura. Y entonces de esa manera les permiten desarrollar sus obras religiosas conjuntas a la clausura. Por eso pues los que tienen algunos años recordarán los hermosos conventos donde estaba el hospital y la clausura, donde estaba el colegio y la clausura. Pero que cumplieron un papel, y en América Latina van a cumplir un papel muy grande, es decir, porque en los estados, aunque hay los proyectos liberales y de organización de Estado, fueron incapaces de poder llevar adelante muchas de sus obras. Y van a hacer lo mismo, es decir, hay diferencias de país en país, ¿no? Pero en general son los mismos liberales, que muchas veces terminan pidiendo a la Iglesia que se haga cargo de las obras. Primero, sobre todo, fueron las hospitalarias, porque no había suficientes enfermeras. Y los mismos médicos empiezan a pedir, con todas las guerras civiles que hubo en el siglo XIX, aún en mi laico Uruguay, los médicos piden, las primeras religiosas, las religiosas del huerto, que vienen a atender en el Hospital Maciel, y paulatinamente empiezan a solicitar más y más congregaciones femeninas, incluso en los momentos más fuertes, es decir, hay varios estudios en ese sentido, llegan muchas congregaciones religiosas. No sé, por ejemplo, en el caso de la guerra de los 1000 días en Colombia, las Hermanas de la Presentación. Es decir, y hay otras congregaciones que están desde el periodo colonial, el caso de la Compañía de María, pero que fue organizado por las laicas. Fueron normalmente iniciativas de mujeres laicas que quisieron traer para la educación de las mujeres, y van a cumplirlas, por eso son las Hermanas de la Enseñanza. Aquí tenemos a la hermana María Elena de esa comunidad. Pero que son de las obras, de las órdenes religiosas, ya esa es una orden, no es una congregación como las que surgen en el 19. Entonces la presencia de estas mujeres es muy interesante, porque en la mayoría de los países latinoamericanos dura hasta el periodo, el comienzo del siglo XX, exceptuado exceptuado Colombia y Haití, que tenían un concordato, los demás tenían muchos conflictos en la relación Iglesia-Estado. Y en términos generales, pues es que habría que mirar caso por caso esa relación Iglesia-Estado, cómo se restablece y se reorganiza. Pero en términos generales fue por la obra social que desarrolla la Iglesia. Es decir, los estados, sobre todo que empiezan a ver la necesidad de establecer, ya una vez que entra la crisis, sobre todo del liberalismo hacia
el periodo de los 30, de 1930, los estados empiezan a ver la necesidad de desarrollar una serie de funciones fundamentales del Estado, como son la educación, la salud, la beneficencia social. Y de nuevo vuelve a ser llamada la Iglesia. Y es en ese contexto que las que van a dar una enorme respuesta van a ser esas congregaciones religiosas que tienen la capacidad y la presencia. Y hacia mediados de siglo, que ya se normalizan esas relaciones, tenemos esa iglesia pujante que de alguna manera conocemos hoy, pero que no es la iglesia desde la época colonial. O sea, es una iglesia que se reconstruye en en la primera mitad del siglo XX, donde las mujeres religiosas son determinantes, pero nadie habla de eso. Ni en la historia civil. Son fundamentales, es decir, hacia 1950, con seguridad, y 55, la vida religiosa, las mujeres en las congregaciones femeninas son 3 veces más, y no estoy sin contar a las monjas de clausura o las laicas consagradas, que esos son otro grupo. Lo que llamamos las hermanas normalmente, ¿sí? Las congregaciones, son 3 veces más que atienden las obras sociales, son 3 veces más que el clero secular y el diocesano junto. Entonces, sí, el tema de la presencia femenina en la iglesia es importante. Concomitantemente con eso, la primera mitad del siglo XX, también hay un cambio de perspectiva en la iglesia, es decir, porque la iglesia había perdido en el siglo XIX, en el caso de Italia, con la unificación italiana, los estados pontificios, y tienen que repensarse a partir de Vaticano I y después con León XIII, la necesidad de repensar la posición de la Iglesia en la sociedad, y pese a toda la perspectiva de lo que va a llamarse la doctrina social de la Iglesia y su preocupación por los problemas sociales, pero también la preocupación por la institución misma y cómo de alguna manera guardar la pertenencia de sus feligreses y de su fe. Y Pío XI ve que como la única solución que tiene la Iglesia es llamar al laicado, llamar a los laicos que se hagan cargo tanto de las obras sociales, de las obras culturales, como también de participar en el apostolado de la Iglesia. Al principio laico no significa toda la feligresía, lo piensan como gente preparada para que pueda ser parte. Es decir, esa es la base de la acción católica. Es decir, desde Pío XI hasta Paulo VI se va a convertir en la gran estrategia pastoral de la Iglesia. Eso después va a cambiar radicalmente con Juan Pablo II. Pero hasta Paulo VI es ese espectro. Entonces, ese se crea también otro espacio de participación de las mujeres, que muchas veces es el único espacio que tienen las mujeres de poder participar, porque en la vida política, como les decía, el positivismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX hace impensable la participación política de las mujeres. De hecho, en varios países, las mujeres quieren el acceso al voto, a la participación política, y el liberalismo es el que más se opone. Y en la mitad del siglo XIX, en el caso por ejemplo, de Chile, son mujeres católicas y sectores de la Iglesia que apoyaban la participación política de las mujeres. ¿Por qué se daba eso? Bueno, porque en general los liberales pensaban que como el único espacio que se le daba a la mujer era el espacio religioso, o sea, el doméstico y el religioso, los curas podían tener mucha influencia sobre las mujeres. Entonces, si las mujeres votaban, iban a votar lo que decían los curas. Entonces, por eso hubo una oposición durante mucho tiempo de parte de los escritores. Por eso fue muy difícil para las mujeres el acceso a todo. El acceso a la política, el acceso a la educación. Estoy tal vez simplificando un poco, pero creo para poder incluir al conjunto. Y
Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con estas organizaciones que crea la Iglesia? En primera instancia, para mantener su gente y defenderse ella. Vamos a ser claros, no era tanto pensando. Pero lo que pasa es que en la medida en que las organizan, les enseñan a participar, como tienen que hablar en el espacio público en defensa de la Iglesia, aprenden una cantidad de elementos que después los empiezan a usar para ellas mismas. Pero además, como se trata de hacer una obra social, había que entender la realidad, había que trabajar en el medio. Entonces están todas las semanas sociales, una cantidad de cosas que van permitiendo a la gente tomar conciencia de los problemas sociales y por ende políticos de su espacio local, del espacio nacional y del espacio internacional. Entonces es otro camino que les permite, muchas veces antes que el político, esa participación de las mujeres. Y esto, en la medida en que las mujeres también van obteniendo el voto en unos países antes, en otros después, pero es toda esa lucha del siglo XVII. Del siglo XX hasta los años 60 en algunos países, recién en los 60, pero digamos hacia los 60 ya la consecución del voto es para todas las mujeres, y los otros derechos que son fundamentales para las mujeres y que a veces se habla muy poco, son los derechos civiles, tan importantes como los derechos políticos, porque es que las mujeres no teníamos ni derecho a la patria potestad, ni derecho, tal vez para las jóvenes llame mucho la atención, no teníamos derechos económicos ninguno, no teníamos derecho a la propiedad, de hecho todavía solamente las mujeres tenemos el 1% de la riqueza del mundo, todavía. Es decir, que la pobreza está mucho más del lado femenino, pero las mujeres no éramos dueñas ni de los salarios, aunque las mujeres tuvieran que trabajar, los hombres disponían del salario, ¿no? El patrimonio de la casa estaba en manos del varón. Entonces, uno de los temas que fue empezar a discutir sobre la consecución. Es posible decir, y vuelvo y digo, fueron condiciones y condiciones, pero en muchos casos lo que sucedió fue que fueron los propios patricios conservadores, y en eso apoyó la Iglesia, que empezaron a que las mujeres mantuvieran la posibilidad de controlar por lo menos sus herencias. ¿Por qué? Porque se casaban, incluso mujeres ricas, se casaban y la herencia pasaba totalmente a manos del marido. Y al pasar totalmente a manos del marido, cuando en muchas circunstancias la dilapidaba y muchos estaban totalmente hartos, muchos patricios, de ver a sus hijas y a sus nietos totalmente en la ruina. Entonces, hay razones muchas veces que no son muchas curaciones, sino que son condiciones prácticas y por los cuales también hubo una apoyo. Entonces, los derechos civiles fueron también fundamentales, tan importantes como los derechos posibles. Después están los temas de la educación y demás. Bueno, yo no sé ya cuánto rato ya he hablado. Voy a dejar ahí, pero decir lo que, si hay para que hagan preguntas o comentarios, y en este momento yo creo que sí, las mujeres hemos logrado una serie de avances. Es decir, otra cosa que quisiera recalcar es que la estrategia de las mujeres ha sido una marcha pacífica, o sea, en 100 años hemos hecho una gran revolución. Y yo pienso que también acompañadas por algunos hombres, gracias a Dios. Sin embargo, hay unas grandes dificultades. Dentro de las grandes dificultades, como ustedes saben, es toda esa violencia que se ha desatado con mucho más claridad. Sí, evidentemente siempre existió, pero hoy es mucho más evidente, en parte por ese cambio en las relaciones de género que son posibles darse. Que hoy conocemos más el problema, es decir, que lo vivimos de manera muy aguda y que el Papa Francisco llama como la lacra, que del mal machismo lo llama como una lacra que todavía estamos viviendo, y
Y tenemos problemas todavía desde el punto de vista laboral, los salarios siguen siendo, que es otra cosa, que es el gran escándalo del siglo XXI, también se ha referido Francisco a eso, como el gran escándalo, es decir, ¿quién les dijo que hay que pagarle menos por el mismo trabajo, hay que pagarle menos a las mujeres? ¿De dónde han sacado tremendo disparate? Y entonces hay una serie de puntos, de problemas que todavía están pendientes y que la otra condición desde el punto de vista ya de iglesia, lo que yo vi a partir de esa reunión en la que estuve y en la última, la celebración de los que se hizo un congreso eclesial que organizó el CELAM, hay una apertura y un empuje muy fuerte del lado de parte del Papa Francisco para que repensemos la posición de la mujer en la iglesia. Eso sería un elemento que me parece que nos llama a trabajarlo. Pero después puedo comentar algunas otras cosas. Gracias. Bueno, entonces si vamos pensando en si hay algunas preguntas o comentarios, lo que fuese, todo muy bienvenido. Buenos días. ¿Digan su nombre? Sí, mi nombre. Ya. Yo soy Rocío Paredes. Muchas gracias por el gran resumen. Es casi de la historia de la humanidad. Me parece muy interesante. Bueno, yo soy ingeniero economista de formación, o sea, no es primera vez que estoy en este tipo de temas. Pido disculpas si hago algún comentario o una pregunta que vaya a ser fruto de mi ignorancia en estos temas, pero quiero aprender, por eso estoy acá. Y quería comentar algunos puntos que se han mencionado como para que me ayuden a aclararlos un poquito. Por ejemplo, sé que a través de la historia han habido momentos en los que la mujer no ha tenido un rol protagónico y se ha mencionado, por ejemplo, la mujer con una imagen o un reflejo minusválico, se ha mencionado a la mujer como minusválica, como digamos un enfoque mayormente en su misión progenitora, y también después que en el siglo XIX se le impuso a las mujeres religiosas la vida de clausura. Después que, bueno, no se ha tenido derecho a la propiedad hacia más o menos los años 60, o sea, siglo XX, y yo lo que quería comentar sobre eso era que, sobre el tema de mujer como minusválida, bueno, yo creo que, por lo menos la Iglesia Católica, se ha hecho un importante realce de la mujer desde el inicio del cristianismo, desde mucho antes inclusive. Prueba de ello es que solamente tenemos un ser humano, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre para nosotros los católicos, pero el único ser humano que es venerado solamente, digamos, abajito de Dios, es una mujer, es María. Y María, o sea, recordamos un poco en la historia, cuando los apóstoles tenían que salir a llevar el mensaje, el evangelio, todos estaban acobardados y escondidos, y fue con el liderazgo de María, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, pero con María a la cabeza, que ellos se llenan de esa fuerza, del Espíritu Santo y logran salir. Y llegan a Roma y etcétera, etcétera. Pero María es la mujer que ha sido más elevada que cualquier otro ser humano por la Iglesia Católica, y creo que no hay más persona representada en mayores parques o sitios, etcétera. Y otro detallito era que esto sobre que se impone la clausura a la mujer religiosa en el siglo XIX, bueno, yo quería solamente mencionar que en el año más o menos 500 después de Cristo es San Benito de Nurcia el que diseña esto que se llama la regla y sugiere la vida monástica a los religiosos varones. Entonces, quizás, claro, está bien, no dudo de que en el siglo XIX se haya impuesto la vida de clausura a las religiosas, pero también se hizo mucho antes a los varones.
creo que era para poder fomentar la espiritualidad más profunda. O sea, hay razones, digamos, que van más allá de una segmentación de género, que podrían ser otras razones complementarias, quizá, no sé. Y sobre esto de la propiedad, bueno, Jesús tenía amigos, amigas como Susana y otras mujeres que llevaban y administraban los bienes. O sea que es un poco algunas notitas que tomé y que quería comentar. Gracias, Rocío. ¿Otras preguntas? Acá. También su nombre y... Buenos días, yo soy Lilian Osco, vengo del Cusco, estoy aquí pasando tiempos entre Cusco y Lima por el trabajo y me interesó mucho poder participar hoy porque yo participo del ámbito pastoral desde que era muy chica, ¿no? Y bueno, en Cusco acompañaba mucho la pastoral universitaria y me gustó mucho poder encontrar que ahora estemos dialogando sobre el tema de un poco el rol de la Iglesia en este fomento del tema de la mujer, la presencia de la mujer en diferentes escenarios de la vida. Creo también es importante reconocer que desde la Iglesia durante mucho tiempo ha habido como un silencio sobre el tema del papel de la mujer y creo que recién con el Papa Francisco estamos retomando este debate, este diálogo sobre cuál es el rol, qué rol nos toca cumplir en estos escenarios nuevos, en estas condiciones históricas nuevas que tenemos ahora, cuando hay corrientes ideológicas y políticas en el mundo para reposicionar el tema de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y bueno, yo siento ahí que la Iglesia todavía tenemos mucho por trabajar internamente, porque ciertamente hubo como una corriente a partir de, no sé si de Vaticano II, un papel un poco más activo de muchas mujeres, pero luego siento que ha habido un retroceso, por lo menos desde que yo estoy en la pastoral, pues sí hemos sido muchas mujeres participando, pero casi nunca hemos llegado a cargos más jerárquicos que solo el encargo de algún sacerdote o algún obispo, ¿no? Entonces siento que todavía al interno hay esta tensión, ¿no? Porque todas aspiramos siempre no a brillar con luz propia, pero a aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestro compromiso con la Iglesia. Y ahí ha habido una limitación y al interno, como digo, no hemos generado más espacios de diálogo. En nuestra diócesis, por ejemplo, hemos hecho un plan pastoral y se ha trabajado muy abiertamente. Y todo el tema de la mujer no ha aparecido para nada durante el diálogo, ¿no? Porque quienes han llevado el proceso de elaboración del plan han sido la mayoría varones. Y el tema de la mujer no lo han visto como una cuestión importante y necesaria de involucrar, insertarlo, ¿no? Han hablado del laico y en el laico están las laicas, ¿no es cierto? Pero ahí queda, ese fue el espacio, ¿no? Bueno, entonces ahí hay todavía mucho por trabajar. Y yo sí quiero referirme más bien en el proceso de la Iglesia y de la fundación de la Iglesia, que hay una figura de apóstol a la cual durante muchos años la Iglesia le ha ido un poco quitando el espacio, que es María Magdalena, ¿no? Que ha sido el apóstol de los apóstoles y que no hemos sabido reconocer su rol en este proceso de fundación y de expansión de la Iglesia durante muchos años. Muchas gracias. Acá. Adelante. A Veronique y luego el caballero. Buenos días, soy Veronique Lecaros. Justamente a propósito de María Magdalena, hay que subrayar el cambio que hizo el Papa Francisco transformando su día en fiesta, un hecho muy simbólico, ¿no? Y me quedé un poco sorprendida, como que hubo una parada así abrupta en la exposición, en el sentido que nos presentaste la Iglesia como un espacio de liberación, de expresión, de realización, en fin, para las mujeres, el único espacio de promoción de las mujeres, y de repente, ¡plum!, nada.
Entonces, y un salto a Francisco, y ya no de las mujeres activas, sino palabras de Francisco sobre las mujeres. Entonces quisiera tu comentario y quisiera añadir una pregunta más, ya que has estado en muchas reuniones. Si se ha mencionado, yo tengo la impresión que el Papa no quiere hablar mucho del tema o pronunciarse antes del diaconado de las mujeres, que está en estudio desde hace 2 años y en el cual ha incluido hombres y mujeres y personas en favores, personas en contra, pero parece que ha hecho un grupo bastante objetivo. En fin, no sé. Bien, buenos días. Mi nombre es Alessandro Caviglia. Quería felicitarla por su presentación. Es un tema que normalmente no se escucha, digamos, mencionar esta idea de cómo la Iglesia fue y sigue siendo todavía un espacio de promoción de las mujeres en muchos aspectos. Pero hay una cosa, digamos, hacia el final de su exposición, usted lo que hizo fue demarcar muchos de los males que las mujeres todavía siguen sufriendo, digamos, la diferencia de los salarios, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustaría más bien si pudiese en algún momento enfatizar 1 o 2 o 3 aspectos de avance en estos últimos años. La situación de la mujer y cómo la Iglesia ha estado presente en esa situación de avances. Gracias. Birgit Weiler, muchas gracias por la ponencia. Con la riqueza de los diversos elementos y las diversas dimensiones. Yo quiero referirme a 2 principalmente. Yo percibo en el Papa Francisco, por un lado, su profundo anhelo de pensar muy seriamente cómo puede participar la mujer en el liderazgo de la Iglesia, y un liderazgo que en muchos espacios no supone el sacerdocio. Yo ahí también es mi pregunta: ¿por dónde verías tú? Quizás sería también de parte de las mujeres nuestra tarea de quizás con artículos bien fundamentados, con esta palabra, de decir por ahí vemos una ruta viable. Porque, bueno, el diaconado, yo he estado en un congreso internacional donde realmente se ha, desde las muy diversas perspectivas teóricamente trabajadas por décadas ya, se han presentado los resultados. Y teológicamente no es tan fácil decir exactamente hay suficiente a favor de, depende mucho cómo uno entiende este diaconado. Y creo que está muy vinculado también, y eso escuché de mujeres teólogas, depende también cómo queremos entender los ministerios en conjunto en la Iglesia. Porque si el ministerio de la mujer en el diaconado se entiende finalmente como subordinar de nuevo a la mujer y no decir es un servicio, un ministerio valioso y importante junto con otros ministerios, porque ahí es un punto clave. ¿Cómo, no? Y por el segundo aspecto va por todo el tema espinoso vinculado con género. ¿Ya? Aquí en el Perú es doloroso para mí el debate, muchas veces el nivel de debate, porque automáticamente, si viene la palabra género, casi está la palabra ideología. Y entonces yo me pregunto también, y agradecería también desde tu perspectiva, ¿qué sería una reflexión, investigación, un debate que podemos aportar mujeres que trabajamos en el campo de teología para que salgamos de las trincheras, ¿ya? Y para que elevemos el nivel del debate y también para que lo que tú mencionaste quede mucho más claro, lo que de
potencial tiene el término, la categoría género correctamente, sociológicamente entendido, para decir no se trata de descartar el hombre ni es una lucha. Y si tú estás vinculado con esto, has escuchado algo de lo que incluso de obispos me fue dicho esto, que supuestamente hay toda una corriente fuerte con dinero que desde Beijing hasta hoy día que quiere financiar, promover la corriente de género justo para llevarnos a posturas extremas. Esta versión es muy fuerte, me he encontrado con ella más de una vez en debates y claro, no permite ver con claridad, porque incluso se vincula, hay un artículo, lo sé con certeza, en Alemania, en una revista, donde el autor sostiene y dice: hay mujeres desde Beijing que nunca han querido definir bien claramente qué entienden bajo género porque quieren llevar las aguas hacia el lado extremista. Y creo que ahí es algo que tenemos que saber responder también con altura. No sé si te damos un rato para que contestes, y otra ronda o una más. No sé si hay alguien más, pero hay una persona que... Catalina también ha pedido la palabra. Sí, esa es mi sugerencia. Porque si no te van a seguir bombardeando. Ahí tienes el micro. Es decir, empezando un poco por las preguntas de por aquí, para este lado. Es decir, evidentemente sí esa revalorización que hay hoy de María de Magdalena, o sea, ha sido muy importante. Y ha sido importante por el trabajo en gran medida de mujeres teólogas y de mujeres historiadoras y antropólogas. Y en ese sentido me parece que bueno, que también te contestaría a otra de las preguntas, y es de aquí en adelante yo creo que hay que, en estos temas, es decir, si hay un tema que es profundamente interdisciplinario es este, y entonces pienso que justamente todos estos elementos nos ayudarían a poder resituar el debate, y no solamente resituar el debate, sino repensar de dónde vienen muchas de las dificultades que tenemos, ¿no? Para también a partir de ahí hacia dónde vamos, porque estamos sobre lo que se ha construido hasta ahora, entonces si no tenemos claro cuál es ese piso que tenemos, es muy difícil construir, me parece, y en ese sentido, ahora pienso que es un esfuerzo que debe ser interdisciplinario, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, con relación a las primeras comentarios que hacía, o sea, no, la vida religiosa y la separación del mundo, por decirlo así, tuvo mucho que ver cuando un cambio fundamental se da en la vida de la Iglesia, y es cuando empiezan a llegar nuevas formas que rompen con una tradición comunitaria, con la Iglesia pobre que se había iniciado en los primeros siglos. Entonces, en gran parte empieza a llenarse de elementos culturales que muchos cristianos y cristianas no aceptaban. Entonces, ya después la organización de la vida monástica tiene que ver tanto con varones como con mujeres. Lo que pasa es que en el siglo XVI, cuando las mujeres empiezan a ver las miserias que aparecen producto de la primera revolución industrial, ellas no tenían pretensión de convertirse de vivir la vida monástica, no estaban pensando separarse del mundo, al contrario, querían ir al mundo. Entonces, lo que sucede es que sí, pensando, porque había ya esa mentalidad en la iglesia, había incrustado totalmente esa mentalidad de necesidad de proteger a la mujer y que la mujer era vulnerable y que la mujer habría que cuidarla, entonces, y controlarla también, resolvieron ese aspecto de la vida en los conventos. Bueno, tocaste muchos temas, pero esa es una de las cuestiones que pusiste. Entonces, volviendo a algunos de los problemas así más
más contemporáneos. Como la pregunta de Verónica, sé que quería decir algo de lo que me dijiste, pero no, ahora no. ¿Cómo fue tu? Que bien, el diácono. Sí, bueno, porque yo vi que ya estaba un poco larga la cosa, tal vez. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Lo que en gran parte pasó fue que es decir, hubo una vida en que, es decir, a los años 60, tanto hombres como mujeres empezaron a participar muy activamente de la vida política y de la vida en el entorno de la iglesia, en los 60, 70. Ahí, desde el punto de la perspectiva de América Latina, nos fue muy fuerte la represión. La represión política fue violenta contra estos movimientos y estos grupos, pero también la represión de la iglesia, que muchas veces no supo acompañar lo que estaba sucediendo. Entonces, y después viene, es decir, hay otros elementos también de toda la preocupación de construir una iglesia, ir a trabajar con los pobres, después de Medellín sobre todo, y todo el tema de la inserción. También mucha gente piensa que no es necesario mantener una pastoral de élite, que yo creo que era necesaria. Creo que era necesario seguir formando laicos, al laicado, intelectualmente y religiosamente. Y entonces hubo en muchos países, aquí yo creo que tuvieron la fortuna de que tuvieron un grupo de gente que los siguió acompañando, pero en otros lados y de laicos que ya estaban formados y que eran capaces de mantener, que fueron capaces de mantener la comunidad. Y el proceso político fue un poco diferente, el del Perú al de otros lugares. No, es decir, también es distinto Venezuela, también es distinto, cada país tiene sus dificultades, pero en términos generales la otra cosa que pasó a nivel de iglesia es que estos movimientos, esta forma de trabajo de la vida de la iglesia en que se consideraba que el laico hacía parte debería ser parte del trabajo apostólico, se dejó de lado, se pasó a conformar mucho más la organización de movimientos mucho más espiritualistas en las parroquias. Los nuevos movimientos eclesiales que surgen bajo Juan Pablo II, y se le da toda la importancia a eso. Juan Pablo II de alguna manera durante todo se acaba toda esta, es decir, unos más de casi 60 años de una pastoral central en la vida de la iglesia. Es decir, hay muchas cosas que no fue una sola cosa, o sea, fueron muchos elementos que confluyeron a eso y que me parece que también hacen parte del análisis que tenemos que hacer de la vida de la iglesia, porque eran unos espacios importantes de formación y de participación. Y a su vez el nexo con las otras experiencias que van a nacer después de Medellín, por ejemplo, todo el tema de la pastoral de conjunto, las comunidades eclesiales de base, todo eso que también va a sufrir fuertemente, que fueron espacios muy importantes para la formación, atacados muchas veces de ser, de ser comunistas, pero cuando uno los mira históricamente, bueno, lo que se estaba realmente haciendo con el desarrollo de los movimientos sociales, trabajando en los barrios para que la gente tuviera agua, tuviera luz eléctrica, ¿verdad? O sea, lo que se estaba haciendo en realidad era formando ciudadanos. Pero bueno, esas son partes de los temas que me parece que hay que repensarlos para poder algunas cosas retomarlas, otras revisarlas, para poder seguir avanzando. Y ahora, con relación al problema de la iglesia también, o sea, evidentemente uno de los dramas, así como se incrustaron aspectos de la cultura que no tenía nada que ver con el proyecto inicial, o sea, si lo miramos desde la perspectiva de los pobres, también se incrustó en la iglesia toda una perspectiva machista que Jesús había justamente roto. Es decir, la cultura, no solamente judía, pero la cultura romana, la cultura griega, eran culturas tremendamente machistas. Y esas van a ser reasumidas. Y se van. Lo único que salvó, lo que hay que decir que la iglesia siempre salvó, fue lo del consentimiento mutuo en el matrimonio. Que eso hace una diferencia. Teóricamente lo ha defendido siempre. Y a partir de ahí podemos volver a empezar a retomar muchos elementos más. Pero volviendo entonces a la contemporaneidad,
Es decir, evidentemente hoy estamos frente, yo pienso que el problema no es solamente las relaciones varón y mujer, que además creo que hoy la ruptura de ese diálogo fundamental entre hombre y mujer pone en cierta forma en entredicho la misma humanidad, porque finalmente la humanidad somos varones y mujeres. Es decir, a Dios se le dio por crearnos, bueno, aceptamos esa perspectiva, pero somos sexuados. Y somos sexuados por voluntad divina, si quieren. Bueno, desde ese punto de vista, tenemos que aceptar ese reto. Lo que sí me parece es que, junto con el problema que planteabas, hay que repensar totalmente la sexualidad. O sea, la concepción de la sexualidad que tenemos en la Iglesia hay que repensarla. O sea, no solo a la luz de los escándalos. Yo vengo diciendo que hay que repensar la sexualidad en la Iglesia desde hace 30 años. O sea, veo que no funciona no solamente por las relaciones entre varón y mujer, no funciona por muchas cosas más. Así, porque no hemos aceptado tampoco la sexualidad. Seguimos pensando a la sexualidad como energía maligna. Y no como un aspecto es decir, hoy el conocimiento que nos da la psicología, la antropología, la misma sociología, nos permiten repensar de otra manera. Y en ese sentido, pues son aportes fundamentales para la teología también. Entonces, ahora, con relación a pienso que repensando la sexualidad, también hay que repensar, obviamente, las funciones dentro de la Iglesia y los ministerios. Y tal vez las categorías, porque finalmente la Iglesia tomó una estructura que hereda de la situación histórica en su momento. Entonces, y después, por reacción contra el mundo moderno, se mantiene en esa estructura jerárquica, pero nadie dijo que eso tenía que ser así, porque incluso en los primeros años de la Iglesia no era así tampoco. Entonces, sí creo que hay que repensar los ministerios, o sea, y en las reuniones que me preguntabas, sí se ha planteado eso, la necesidad de repensar los ministerios, porque el problema es que dar ese desarrollo, si vemos que la cultura clerical es un problema, si vemos que la cultura clerical hoy es considerado el mismo Papa dice, ¿dónde van con ese clericalismo recalcitrante? Les dijo a los obispos en el CELAM, ¿a dónde van? Si eso no, ¿para qué vamos a meter a las mujeres en eso también? Sería peor todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, inventarnos otra forma de estar. Ahora, yo pienso también que esa es una tarea que la tenemos que empezar, como tú decías, de una vez. Y empezarla nosotros. No esperar a que, es decir, cómo generar espacios de discusión y de creación y de propuesta desde nosotros. Bueno, no sé si les contesté. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ya. Mi pregunta era referida a lo que mencionó sobre el Concilio Vaticano II. Usted había dicho que había hecho mucho más por las mujeres que posteriormente Medellín y Puebla. Y también concuerdo con esta idea porque en el campo de las congregaciones femeninas, hasta cierto punto, siento que hay un empoderamiento incluso de las mujeres, justo en las comunidades de inserción, que logran salir, pero en el campo de las mujeres laicas, ¿qué tipo de efectos tuvo también el Concilio Vaticano II? Yo tenía un comentario que tiene mucho que ver con lo último que has dicho, ¿no? Porque me parece que es una riqueza muy grande entrar al problema desde la historia, por ejemplo, ¿no? Porque nos has ido planteando cómo suceden las cosas y cómo pueden ser accidentales, a veces por motivos económicos, políticos y religiosos, y todos están en interacción, se combinan y resulta algo. Y es como que hemos llegado a un momento en el que ya no tenemos por qué estar sujetos a las fuerzas de la naturaleza y de los poderes distintos políticos, sino que estamos con derecho de pensarnos a nosotros y cómo queremos vivir
en lo que tú has llamado también de manera interdisciplinaria, cada uno desde su propia disciplina y los aportes que podemos tener, pensarnos en esta dimensión de cómo ser hombre y mujer, cómo relacionarnos y cómo vivir en la sociedad y transformar el mundo. Y me parece que lo has hecho con una gran libertad y nos abres una gran libertad a todos para pensar estos temas, que no son propios de un movimiento, ¿no?, que va a discutirlo, o de solamente una especialidad, tienes que saber algo para poder hablar del tema, sino que todos tenemos que enfrentar este ser personas sexuadas, como dices, hombres y mujeres, que hemos tenido roles distintos en el mundo y acabamos de ver la historia y debemos volver a la historia para entenderlo. Y todos tenemos la responsabilidad de pensarnos como personas y ciudadanos y tomar la responsabilidad de quiénes somos y qué queremos ser, como laicos, creyentes o no, como personas, sin dejar que los intereses económicos, políticos, sociales o religiosos decidan por nosotros qué es lo que queremos ser, ¿no? Poder discutir, conversar sobre nuestras identidades, sobre nuestras maneras de relacionarnos y sobre nuestras vocaciones en el mundo, ¿no? Entonces, me parecía que la manera como lo has presentado nos abre, nos pone sobre la mesa temas que nos llaman a todos a pensarlos y a conversarlos con libertad. Y eso es una cosa que quería rescatar nomás, porque me parecía, a mí misma, me libera para entrar al tema y para pensar muchas cosas en el diálogo. ¿Ahí había? ¿Hay otra? No. Para nosotros también hacemos una pregunta y luego le damos un comentario. No hay. No hay, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias también, y creo que la intervención de Catalina me ha animado a hablar con libertad, porque me ha hecho pensar mucho esta discusión sobre los ministerios, ¿no? Y de verdad, si la lucha es por entrar a ese clero. Es muy interesante porque uno siempre se coloca en ese punto, ¿no? Y es como que tú lo sacas de allí y deconstruyes ese espacio como el espacio, tal vez, que nosotros le estamos dando un valor extraordinario, ¿no? Que visto desde lo que nos has explicado, bueno, pues también podríamos tener una mirada disruptiva, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Y una segunda cosa que usted señaló, ¿no?, respecto a la pastoral, ¿no?, que también me pareció muy importante, porque de lo que he entendido, bueno, primero, creo que hay un trabajo que hacer en la historia, ¿no?, para reconocer y visibilizar a las mujeres. Esto en relación a la Iglesia y al catolicismo, pero eso es en todo, ¿no?, en sociología, en antropología, en todas las áreas tan invisibilizadas. Pero lo que sí me pareció interesante es cómo hay una línea de trabajo de las mujeres con lo que ahora podríamos llamar los pobres, ¿no? Mientras que es como desde que se inician estas comunidades que tú señalabas en el siglo XVII, me pareció XVIII, y como esto, si tú lo ves intermitentemente hasta que llegan, podríamos decirle, los clubes de madres acá en el Perú, y que eso fue la base para el empoderamiento de muchas mujeres y que entraron a la política desde ese lado, ¿no? Bueno, y ahora ya no hay, porque los movimientos, la política neoliberal ha acabado con este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, no sé si ha acabado, pero las ha lastimado, ¿no? Entonces creo que esta presencia de la mujer y con los grupos más pobres también me pareció bien interesante cómo el Estado aprovecha
luego les pide también que se hagan cargo de la educación y la salud, ¿no? Y bueno, y finalmente tenía una pregunta porque no lo has tocado, pero yo había leído que me quedaba la duda de cuál había sido el papel en este caso de la Iglesia en la conformación de las universidades y un poco la salida de las mujeres del espacio académico que antes habían estado más bien en los círculos, ¿no? Más monásticos, por decirlo de alguna manera. Bueno, volviendo a la pregunta, creo que esa es lo que señalaba Catalina y tú también. Pienso que sí, o sea, yo cuando de alguna manera circulé, que algunos lo recibieron acá y creo que a raíz de eso me invitaron, circulé esa charla, no era tanto porque yo pensara que estaba diciendo algo extraordinario, sino porque dije, bueno, pero ¿cómo es que nosotros vamos a seguir esperando? ¿Qué nos van a decir? Somos nosotros que tenemos que tomar la palabra, ya es suficiente. Es decir, porque lo que yo sentí honestamente en esta reunión que estuve en el Vaticano es que quisieran que se haga algo, pues no saben cómo. Yo creo que muchos no tienen, es decir, que muchos estarían abiertos a que hicieran, que hay que proponerles, que es lo que tú decías. O sea, no podemos seguir esperando. Eso por un lado. Por otro lado, el mundo ha cambiado demasiado. Es decir, y hoy, así como en la vida política, también tenemos que claro que nos han golpeado mucho y por muchos lados por nuestra participación. Pero pienso que hay que seguir continuando y construyendo desde lo que somos, con total libertad tomando la palabra. Mientras no nos callen, y aunque nos quieran callar, tratar de seguir hablando. Eso por un lado. Creo que estamos en un momento en que tenemos que pensar, bueno, el espacio de la universidad es justamente ese espacio de pensarlo. Y en el caso de las universidades católicas, pues me parece que mucho más llamadas a eso que nada. Sin embargo, lo que creo es que estamos en una situación límite con los problemas del modelo de desarrollo económico que tenemos, es decir, que es una fábrica de pobreza y de exclusiones y de inequidad, y que sabemos que tenemos que terminar. Además estamos acabando con el planeta, o sea, a pesar de que la mayoría de los líderes que tenemos es para uno desesperarse. Sin embargo, yo pienso que hay que sacar fuerzas de donde no haya y volver a repensar y ver cómo creamos estrategias para justamente llevar adelante. Ahora, la otra cosa es que la forma como se desarrollaron las ciencias sociales marginalizaron a la mujer, pero marginalizaron también el estudio de lo religioso. O sea, como que lo religioso, y sobre todo en América Latina, yo creo que influyó mucho una perspectiva muy jacobina. Entonces, el tema de lo religioso es que independientemente de que tú creas o no creas, lo religioso está ahí. Es decir, es una realidad porque para los que creen, pero es una realidad que tiene un impacto en la sociedad, en la política. Entonces, y en el caso de América Latina, ha sido tan fuerte la presencia de los religiosos, para lo bien y para mal, que es imposible hacer una historia de América Latina sin tomar en cuenta esa perspectiva. O sea, es que distorsionas absolutamente, o sea, o te concentras entonces en aspectos particulares, pero resulta que está todo relacionado. Es decir, entonces yo hago historia económica, y claro, si hago historia económica y me dedico al subir y bajar de precios y a no sé qué, y la desigualdad, no, es decir, pero eso no me da una perspectiva del conjunto. Entonces, en ese sentido, también me parece que la otra cosa fue que el desarrollo de las disciplinas también fue en campos muy definidos, lo cual es bueno a veces para profundizar aspectos, que es importante, pero tiene que haber instancias en que tenga que darse el diálogo interdisciplinario, porque si no, la realidad no está dividida, no somos
un pedacito hacemos y otro pedacito vivimos en sociedad y otro pedacito estamos en la iglesia, o sea, somos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eso también es el esfuerzo es decir, que hay disciplinas que tienden mucho más a esa interdisciplinariedad, pues, y es el caso que tienen que pensarlo así, como el caso de la filosofía, que ayuda a sistematizar, es el caso de la teología, que en este caso sería fundamental, el caso de la misma historia, ¿no? Pero todas, porque ¿qué sociólogo puede hacer sociología? No ser cierto tipo de sociología o cierto tipo de economía sin contar, pero si uno está hablando, poniendo en el centro a los seres humanos, va a enfrentarse con esa necesidad de la interdisciplinaridad. Gracias, Ana María. Ya te han dicho los motivos muy claramente. Gracias también a quienes tuvieron la idea de organizar este evento concreto. Varios comentarios. Primero, evidentemente es un problema real en la sociedad mundial y un problema real en la Iglesia, a pesar de que ella debería tener un carácter liberador, como ha sido sugerida por una de las que intervino antes. En segundo lugar, es un problema histórico, es decir, del muy largo alcance. Hay quienes explican que la primera sociedad, que llamaron matrística, el nombre venía de madre, pero parece que al final le pusieron Z a lo de matrística, o sea, la matriz era una sociedad de iguales. Y después, por razones más bien vinculadas a la fuerza física y a las necesidades, devino en lo que has llamado patriarcado, en lo que has llamado machista, y lo es. Hay al respecto, y perdónenme que intervenga en otros temas, creo un problema no solamente histórico de largo alcance, sino que hay un retardo cultural. Y quiero decir eso porque ha habido, por ejemplo, el tema de género. Para mí definitivamente no es un tema ideológico. Puede tener carices ideológicos, depende de quién enfrente el asunto, de quién lo comente, pero es un problema de historia precisamente. Y pongo un ejemplo. Cuando yo ingresé a Estudios Generales de Letras en 1956, de 100 personas habría 4 mujeres. Hoy día las mujeres son mucho más en Estudios Generales de Letras, muchas más, y sobre todo son muchas más las premiadas en Estudios Generales de Letras que los varones, ¿no? Lo mismo no pasa en Estudios Generales de Ciencia, los dos canales mayores de ingreso a la universidad. Pero eso tiene otra razón que tiene que ver con las matemáticas, la ciencia, la física, la enseñanza discriminatoria hacia las mujeres en los colegios, etc. Lo otro es que hay un factor clarísimo de clericalismo. Yo me he puesto a pensar muchas veces, desde hace muchísimos años, por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. Por favor, no lo sean mientras exista el clericalismo, ¿no? El primer problema es clerical. Si las mujeres asumen las mismas posturas que los curas hemos tomado a lo largo del tiempo, estamos fritos, ¿no? Se trata justamente de acabar con el clericalismo, ya después vendrán todas las reivindicaciones muy precisas y muy claras. Me acuerdo de una frase de un poeta español que es terrible: madre solo hay una y no se parece a ninguna. O sea, esa cosa que en el Perú me ha parecido, yo soy peruano por si acaso y es más limeño, digo decir, no es más peruano, sino soy mazamorrero. Y es un machismo, tú has dicho una palabra precisa, un machismo que infantiliza a los varones, ¿no? Incapaces de hacer nada en su casa. La hermanita tiene que hacerlo todo, ¿no? Porque la mamá le dice, dicho sea de paso, hay un machismo que las madres, cuando no reaccionan, propagan. Y me constan cantidad de veces, ¿no? No, tú no eres varón, que tu hermanita lo haga, ¿no? Bien, la frase esa me recordó eso. Y finalmente yo creo que sí, ya para terminar mi intervención, hay una necesidad de resistencia, pero dadas las características del patriarcado, del machismo, una necesidad de resiliencia. Tú dijiste recién una frase importante: hay que sacar fuerzas de donde no la liga. Eso es la resiliencia.
La resiliencia es sacar fuerzas de donde parece que no la hay, y me parece que es fundamental. Un recinto como la universidad, llámese católica o china, ¿no? Es un recinto académico donde los problemas deben ser discutidos, y queda ciertamente mucho por discutir, pero creo y me temo que bastante más por avanzar. Gracias. No sé si Ana María quiere agregar algo más. No, creo que no voy a contestar lo del problema de la ideología de género, que es un tema que nos ha molestado, sea tu pregunta, que era muy importante. Es decir, evidentemente, el género es una categoría analítica, como es la clase social, ¿sí? Que nos sirve para entender relaciones, y relaciones desiguales. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el tema al cual le ponen ideología de género es porque no quieren hablar de la homosexualidad. Bueno, hoy tenemos muchos más elementos para entender la sexualidad y además para poder integrar a las personas homosexuales y poder entender que hacen parte de esto que llamamos humanidad. Ese es otro problema que me parece que no podemos, que hay que enfrentarlo. Yo se los planteé directamente, no me contestaron nada, pero yo les dije, pero por favor, los homosexuales son nuestros hijos, son nuestros alumnos, es decir, yo no acepto ninguna discriminación. Y no solamente es que pobrecito que está enfermo, no. Es decir, y por eso es que pienso que hay que repensar el tema de la sexualidad. Y en ese sentido, retomar todo lo que tú decías de los ministerios. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación.